Bueno, muchachos, entonces vamos a ver ya el último temita, pues, que es el que entra en el parcial. Recuerden que solamente ingresa al parcial final y prácticamente lo que les estoy explicando hoy, más lo que se explicó la vez pasada, ¿sí? Es decir, la última clase, ¿sí? Que hablamos de probabilidad, del concepto, la fórmula y probabilidad en el lanzamiento de dados. Pero pues estudien sobre todo lo de hoy. ¿Qué es lo de hoy? Probabilidad de conjuntos y ahora probabilidad condicional. Entonces, con este tema, pues ya prácticamente estamos terminando lo de la temática del parcial. Entonces, como su palabra lo dice, ¿qué significa probabilidad condicional? Es cuando un suceso condiciona al siguiente suceso. Entonces, por ejemplo, digamos, yo tengo en una maleta, tengo 10 balotas, eh, ¿sí? 10 peloticas o 10 balotas de color amarillo, ¿sí? Y tengo 5 de color verde. Entonces tengo 10 baloticas de color amarillo y 5 de color verde. Entonces, si el primer participante, digamos que van todos a participar, obtiene una amarilla, pues se gana 5.000 pesos, mientras si obtiene una verde, pues se gana 10.000. Entonces, ¿qué sucede? Que yo llego y saco una esfera amarilla, ¿sí? Entonces, ¿qué probabilidad tendría yo de sacar una amarilla de todas las balotas? Pues simplemente serían 10 sobre 15, ¿no? Porque eran 15 peloticas. Entonces, saqué, habían 10 opciones amarillas y listo, saqué mi balota amarilla. Entonces, esa sería la probabilidad. Pero por el momento no hay ningún inconveniente, pues yo tengo mi suceso, ¿cierto? Y a su vez tengo la probabilidad de mi suceso. ¿Cuál sería mi probabilidad de hallar una pelotica verde? Entonces sería una probabilidad menor, porque ya no hay sino 5 de 15. Entonces la probabilidad mía sería 5 dividido en 15 de obtener una verde, pues para ganarme más dinero. Pero digamos que como les dije, saqué la pelotica y me salió amarilla, ¿sí? ¿Qué sucede con el que viene detrás mío? Entonces, ya la probabilidad que él va a tener va a estar condicionada por el suceso que acabo de pasar, es decir, por lo que yo acabé de elegir. En este caso, pues al elegir una amarilla, entonces él va a tener una probabilidad de obtener 9 balotas amarillas de 14, ¿sí? Cambia el número de las amarillas y cambia el espacio muestral. ¿Por qué? Pues porque ya no van a ser 15, sino van a ser ¿cuántas? 14. Ahora, las verdes, ¿sí? Serían 5 de 14 y así sucesivamente. Entonces, en esto de la probabilidad condicional, es muy importante establecer cómo un suceso condiciona al otro, ¿sí? Y también, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo cojo la pelotica amarilla, pero no la quito, sino vuelvo y la coloco en la maleta? Entonces, ahí ya no sería probabilidad condicional. ¿Por qué? Pues porque el que siga detrás mío va a tener exactamente la misma probabilidad que yo tuve. 10 amarillas de 15 y 5 verdes de 15. Entonces, si yo retiro la balota, ¿cierto? O la pelotica, entonces ahí sí condiciona el siguiente suceso y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces va variando. Eso es importante, digamos, esclarecerlo en el momento de determinar la condición que sujeta un suceso, ¿cierto? O la probabilidad de un suceso a la ocurrencia de la probabilidad del siguiente suceso. Entonces, vamos con un ejemplo, ¿sí? Con un ejemplo y esto lo vamos a entender más fácil de la siguiente manera. Entonces, vamos a leer esto que está acá. Entonces, en la etapa de selección para ascensos a diferentes tipos de cargos de una multinacional, la sección de recursos humanos analizó los currículos de sus 1.200 empleados. Después de estudiar dichos currículos,
decidió ascender a 324 empleados. Los datos de la selección se registran a continuación. Entonces, mujeres, ¿sí? 204 y 36, 204 no ascendidas y 36 no ascendidas. Hombres, 672 no ascendidos y 288 ascendidos. Entonces, nos preguntan, después de revisar el registro de ascensos, el Comité de Talento Humano determinó que en la elección se había dado discriminación, hecho que se reflejaba en el número de ascensos de mujeres. Claro que yo también lo puedo calcular con el número de ascenso de hombres, ¿sí? Lógicamente al confrontarlo, ¿no? Pregunta, ¿hubo discriminación en la elección de ascensos? Entonces, para poder dar solución a ese problema, necesitamos calcular la probabilidad de que una mujer sea ascendida, ¿cierto? Y confrontarlo, vuelvo y repito, con la probabilidad de que un hombre sea ascendido. Pero entonces, aquí debe quedar claro algo, muchachos. ¿Qué debe quedar claro? Que no es la misma cantidad de mujeres, ¿cierto? Que la cantidad de hombres. Porque si nosotros sumamos esto, ¿cierto? 204 más 36 mujeres, eso nos da 240, ¿sí? Entonces, esto nos da 240 mujeres. Y los hombres, ¿sí? Son 672 más 288. Entonces, eso nos da 960 hombres. Entonces, pues, aquí vamos a tener en cuenta dos cosas. Uno, si son ascendidos o no ascendidos, ¿cierto? Y ese sería el suceso 1, ¿sí? Eso respecto al suceso 1, si son ascendidos y no son ascendidos. Y 2, el género, ¿sí? Entonces, el suceso 2 para el caso, entonces sería si son mujeres o son hombres. Entonces, se están relacionando dos sucesos, vuelvo y repito. Uno, ¿cuál? Que sean ascendidos o no ascendidos, y 2, que sean mujeres o sean hombres. Entonces, ahí se está condicionando un suceso al otro, ¿sí? El género con, digamos, el ascenso que hicieron los, los, los empleados. Recuerden que son 1200. Entonces, yo también voy a hacer la siguiente suma. Yo también voy a escribir no ascendidos, serían 204 más 672. Esto lo hago pues como por completar, ¿cierto? Ahorita lo vamos a verificar porque uno puede hacerlo de diferentes maneras. 876 y los no ascendidos, pues serían los que les falta 1200, ¿no? 288 más 36, eso es igual a 324. ¿Listos? Entonces, en la sumatoria de ambos tiene que darnos ¿cuánto? 1200, ¿no? Entonces, 960 más 240 y 876 más 324, eso nos tiene que dar 1200. Bueno, listos. Ahí sacamos pues las sumatorias de esos datos. Ahora sí, ¿cómo se desarrolla y cómo se hace la fórmula? Entonces, la fórmula se hace de la siguiente manera. Entonces, acá está la solución, la voy a explicar paso a paso. Entonces, se identifican los eventos o sucesos de la siguiente manera. A, ser mujer. B, ser hombre. C, ser ascendido. Y complemento de C, no ser ascendido. ¿Sí? Ustedes pueden utilizar otras letras, ¿no? O sea, esto no tiene que ser siempre A, B, C y D, o A, B, C y complemento de C, o A y complemento. No, eso puede, por ejemplo, aquí yo podría marcarlo M, aquí podría marcarlo H, ¿sí? Aquí podría marcarlo A y aquí NA, ¿sí? Esto no, es indiferente, pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que se rescaten los sucesos, ¿cierto? Que en este caso son género A y B.
es mujer y hombre, y si es ascendido o no, entonces, si es o no es ascendido. Bueno, entonces, muchachos, ¿cuál es la fórmula de probabilidad condicional? Es esta. Esta fórmula que ustedes tienen acá. ¿Listos? Hay una intersección y se lee probabilidad de C condicionado a. ¿Sí? Entonces, pónganle cuidado. Luego se debe analizar si la probabilidad de ser ascendido dado que C es mujer es igual a la probabilidad de ser ascendido dado que es hombre. ¿Sí? Que C es hombre. Hacer este análisis obviaría el hecho de que entre 1.200 empleados hay 4 veces más hombres que mujeres. Es esto lo importante, por eso saqué la sumatoria. Miren, muchachos, que hay 960 hombres y hay 240 mujeres. Entonces, pues es lógico que tiene que haber más hombres ascendidos para que haya equidad, ¿sí? Para que sea algo igual, que no haya discriminación. Pero aquí, pues vamos a analizar si realmente la relación de los que fueron ascendidos respecto al número de empleados por género, realmente hubo equidad o no. ¿Listos? Entonces, nos dicen, en términos de probabilidad, se debe hallar probabilidad de C dado A. Entonces, probabilidad de que C, o sea, de que sea ascendido dado A que es mujer. Y probabilidad de que sea ascendido, ¿sí? Porque estamos C, dado que es hombre. Pero no significa que esto es lo único que yo puedo hacer. Yo también puedo hacer lo siguiente. Yo puedo hacer probabilidad, bueno, aquí llamaron CC, ¿sí? Probabilidad de CC, dado que es mujer, y confrontarlo con la probabilidad de CC, dado que es hombre, ¿sí? De que es B. O sea, yo lo puedo calcular por los dos, pero lo vamos a hacer así como está aquí enunciado acá en el texto. Entonces, nos están diciendo, vamos a ver qué probabilidad tuvieron en ese entonces, ¿sí? Para saber si el que fue ascendido fue mujer y el que fue ascendido fue hombre. Vamos a hablar de esta fórmula, muchachos. ¿Cómo se calcula esa fórmula? Arriba no hay ningún inconveniente porque es la intersección entre los dos sucesos, ¿sí? Entonces siempre tiene que haber una intersección, pero ¿por qué tiene que existir esa intersección? Pues porque los dos sucesos hay uno que está condicionando al otro. De lo contrario, pues no sería probabilidad condicional. Y algo súper importante que yo quiero que ustedes vean acá, que siempre el suceso que está condicionado es el que se pone en el denominador. Yo no puedo colocar aquí probabilidad de C porque me quedaría mal. ¿Listos? Entonces, en este caso, como A es el suceso que está condicionado, es decir, ser mujer, ¿sí? Este A que está acá pasa al denominador. Por favor, yo también puedo hacerlo lo contrario. Probabilidad de A dado C, ¿sí? Entonces, simplemente, si yo coloco esta letra A acá y esta C acá, entonces esta C es la que pasa aquí al denominador. Es eso lo único que deben tener en cuenta. El resto, todo esto es muy sencillo. Entonces, nos dicen que del registro se tiene que C intercepto A es igual a 36. ¿Cómo así? ¿De dónde salió ese 36? Pues fácil. De las mujeres que fueron ascendidas. Mírenlo acá. Aquí en este 36 es este. ¿Sí? Entonces, del registro se tiene que la intersección entre C y A, es decir, que fue ascendido y que es mujer, fueron 36. Y que la probabilidad de C intercepto A es 36 dividido en 1.200. ¿Cómo así? ¿Por qué 36 dividido en 1.200? Claro, porque me están preguntando solamente la probabilidad de que sea, una mujer que ascendió. Entonces, en este caso, calculamos la probabilidad de la intersección de entre C y A de 36 sobre 1.200. Ahora, además A, ¿sí? Es 240. ¿Qué significa A? Recuerden, por favor, que A es ser mujer. Entonces, la probabilidad de que sea mujer, o sea, como si yo sacara a un empleado cualquiera de la empresa
y que sea mujer, pues simplemente va a ser 240 dividido en 1200. ¿Listos? Entonces, simplemente sustituimos, ¿sí? Entonces ya tenemos que la probabilidad de A es 240 sobre 1200. Aplicamos la fórmula. Miren la fórmula acá. Entonces, ¿cómo es la fórmula? La fórmula simplemente nos dice probabilidad de C intercepto A. Ya sabemos que es 36 dividido en 1200. Por favor, nuevamente lo explico. 36, que es de las mujeres ascendidas, que es la intersección entre C y A. ¿Sí? Y aquí probabilidad de A, que fue lo que dijimos, pues simplemente que sea mujer de la empresa, entonces 240 de 1200. Se anulan estos 1200 y nos quedaría 36 dividido en 240 y esto nos da 0,15. Entonces, ¿qué significa eso, muchachos? Pues que el 15% de las mujeres tuvieron una probabilidad de ascender. ¿Listos? Ahora, ¿cómo hacemos? Porque aquí yo no tengo el resultado. Aquí ahora yo ya hallé ya hallé el de las mujeres. La probabilidad, ¿cierto? De que sean ascendidos es mujer. Ahora vamos a calcular cómo fue la probabilidad de que fueron ascendidos si son hombres. Entonces ahí vamos a determinar y a comparar con este 15%. Bueno, entonces voy a borrar estos dibujos. Ah, pero venga, espere, borramos desde acá porque esto sí lo necesito. Ah, pero no sé si la otra imagen. Ah, no. Sí, me toca borrar todo, pero bueno, entonces borremos todo esto y vamos a calcular. Entonces, por favor, no olvidemos que la probabilidad de que la mujer sea ascendida fue del 15%. Entonces, ahora, sí, me tocó borrar esto. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que C, venga, borramos y más bien voy devolviendo la. Listo. Entonces, vamos ahora a calcular la probabilidad de que un hombre sea ascendido. ¿Sí? Entonces recuerden que B era ser hombre y C ser ascendido. Entonces, probabilidad de que un hombre sea ascendido. Entonces recuerden que aquí en este caso B es el suceso condicionado. Entonces miren la fórmula nuevamente, muchachos. Probabilidad de la intersección de los dos arriba y este señor que es B lo pasamos al denominador. ¿Listos? Eso debe quedar claro. Listos. Entonces, la probabilidad de esa intercepto B sería 288. Entonces, vamos a mirar por qué 288. Entonces, vamos acá y ya habíamos hecho esas sumas. Entonces, 288. Hombres que sean ascendidos. Entonces, la intersección entre estos dos es 288. ¿Cierto? Y dividido en cuánto? Pues en 1200 porque es totalidad de 1200. Y B, la probabilidad de sacar un hombre de la empresa es 960. Vuelvo y repito, ¿por qué? Pues porque si sumamos estos dos, 632 más 288 nos da 960. Utilizamos acá la fórmula y sustituimos lo que ya habíamos encontrado. Entonces, 288 dividido en 1200 y 96 dividido en 1200, perdón, 960 dividido en 1200 lo colocamos acá, se elimina 1200, se hace la división y nos da 0,30. ¿Qué significa? Que el de las mujeres, ¿sí? Fue el 15%, mientras el de los hombres fue del 30%. O sea que a pesar de que la cantidad de hombres era 4 veces, era casi 4 veces la cantidad de las mujeres, de todas maneras sí hubo discriminación. ¿Por qué hubo discriminación? Pues simplemente pues porque tuvieron el doble de probabilidad en ascender los hombres. ¿Listo, muchachos? Y esa es la probabilidad condicional. Por favor, no olviden, esta es la fórmula. ¿Listos? Esta es la formulita. Entonces, no se les olvide que esta B pasa aquí al denominador. Preguntas, dudas, inquietudes, algo que no hayan entendido. Pues como más enredadito, pero pues ahí vamos progresando. Con las fórmulas esas. Listo. Vamos a hacer el último ejemplo. Es que esta probabilidad condicional
Así como lo vemos, es relativamente sencilla. Esto, les cuento que esto después se complica. O sea, esto a veces se pone más complicadito. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Bueno, vamos a hacer esto. La siguiente es una tabla de contingencia. ¿Por qué tiene contingencia? Pues porque son, bueno, tienen columnas, ¿no? Y filas. Entonces, en la que 300 personas se han clasificado según el sexo y por su adicción al tabaco. ¿Sí? Entonces, es muy similar, hombres, mujeres, fumadores, no fumadores. ¿Sí? Entonces, sino que con este ejemplo, pues ya vamos a entender que es muy parecido a lo que hicimos en el siguiente. Entonces, de acuerdo a la tabla de los fumadores y no fumadores, ¿quién tiene mayor probabilidad de ser fumador? ¿Los hombres o las mujeres? Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer lo mismo que el anterior. Bueno, qué pena que estén un poco de perritos por ahí. Eh, Era lo que les estaba diciendo ya. Entonces, lo mismo, ¿sí? Tenemos dos sucesos acá. Entonces, género, ¿sí? Y aquí los que fuman y los que no fuman. ¿Listo? Entonces, ese es el suceso 2. Entonces, están condicionados. ¿Por qué? Pues porque hay intersecciones entre ellos. Mire, hay 50 mujeres que son fumadoras y aquí hay 70 que no son fumadoras y hay 120 mujeres en total. Aquí hay 120 fumadores y 60 no fumadores y hay 180 en total. La sumatoria da 300. Listo. Entonces, simplemente cómo quedaría ahí. Entonces, vamos a analizarlo, ¿sí? Calculamos la probabilidad de fumar dado que es hombre. Entonces, en este caso, ¿quién sería F? A ver, Los que fuman, correcto. Los que fuman, ¿cierto? Entonces, perdí el los lápiz. Entonces, digamos acá, la probabilidad de los que fuman, entonces lo vamos a llamar F, ¿sí? ¿Cómo quedaría esa probabilidad de los que fuman? Entonces, los que fuman serían 170 dividido en 300. Pero si yo me doy cuenta, eso no me sirve ahorita para nada, ¿cierto? ¿Por qué será? Porque no me están pidiendo la probabilidad de F. Me están pidiendo la probabilidad de H. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de H? Entonces, bueno, aquí F, eh, NF, vamos a llamarlo los que no son fumadores. ¿Listos? No fumadores, no fumadores. Y vamos a llamar H, lógicamente a los hombres. Lo que yo les decía, no siempre esto tiene que ser A, B y C o X y Y, sino ¿sí? Hombres. Y llamamos a M mujeres. M mujeres. Bueno, entonces vamos a tratar de reconstruir de dónde salieron esos números. Entonces, ¿por qué nos dio aquí 0,4? ¿De dónde saldría ese 0,4? Entonces, 0,4 nos dice que es la intersección entre F y H. F es que es fumador, ¿sí? Entonces, ya borramos esto acá. Vamos a borrar esto porque para qué meto números acá si ya aquí están todos los números. Entonces, aquí simplemente no hay necesidad de colocar probabilidad F, sino simplemente que es fumador. Entonces, aquí que es fumador, ¿sí? Y entonces, si yo digo que es fumador, automáticamente tengo que borrar esa P, ¿no? Porque una cosa es la probabilidad, otra cosa es asignar los eventos, ¿sí? O sucesos, asignarlos a una letra o denotarlos con una variable. Entonces, ¿por qué da 0,4? A ver, ¿quién me quiere decir por qué da 0,4? es que pues 170 dividido en 380. Listos. Entonces, Solo que de dónde salió el 380. ¿seguro?
Estamos calculando esto, la probabilidad de fumar dado que es hombre. Entonces, aquí necesitamos es una intersección. ¿Quiénes son los hombres fumadores? 120, ¿cierto? Pero no los del grupo. Entonces, 120 lo vamos a dividir en cuánto? Pues en 300. Y lógicamente eso nos da 0.4. Por favor, claro de dónde salió este 0.4, vuelvo a explicarlo. Aquí es la intersección, o sea, voy a calcular la probabilidad de que sea un fumador dado que es hombre. ¿Sí? Entonces, estoy preguntando este de acá arriba. Es la probabilidad de que haya una intersección entre fumadores y hombres. Entonces, ¿quiénes van a hacer la intersección? Estos 120. Y lo vamos a calcular porque me están pidiendo la probabilidad. Entonces, 120 dividido en 300 me da 0,4. Y la probabilidad de que sea hombre, entonces de que sea hombre es 180, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se suman 120 más 60 y eso nos da 180. ¿Listos? Entonces 180 dividido en 300 nos da 0.6. Es decir, que la probabilidad de que sea un hombre que fume es de 66,67%. ¿Listos? O sea, casi 67%. Nosotros podríamos dejarlo ahí. Como yo les decía, hay unos textos que utilizan decimales. ¿Sí? Nosotros podemos utilizar enteros siempre y cuando se aproxime. ¿Sí? Hay algunos estudios estadísticos pues que necesitan mayor precisión, entonces por eso se pueden trabajar décimas, centésimas. Eso queda al libre albedrío del que esté desarrollando el estudio estadístico. Pero ahora vamos a mirar la probabilidad de fumar dado que es mujer. Entonces, nuevamente, dado que es mujer, miren por favor cuando dicen el suceso condicionado, es este, muchachos. Es que yo quiero que ustedes vean que es diferente la probabilidad de M sobre F. Y aquí terminamos. ¿Sí? O sea, una cosa es decir, y eso sí es importante, ojalá no lo tengan en cuenta, no es lo mismo calcular la probabilidad de fumar dado que es mujer o la probabilidad de que sea mujer dado que fume. ¿Sí? Miren, si yo digo la probabilidad de que es mujer dado que fume, sería esta. ¿Sí? Dado, o sea, después del dado es que viene la condición y esa se coloca aquí de segunda. Mientras aquí lo que están diciendo es lo contrario. Calcular la probabilidad de fumar, ¿sí? Aquí, dado de que es mujer. Entonces, dado, o sea, gracias a la condición de que es mujer. Entonces, por eso es que este es el que se pone acá. La probabilidad de que sea mujer. Ahora, ¿por qué da 0.17? Simplemente da 0.17, ¿por qué? Porque vamos a ver aquí las mujeres que fuman. Entonces simplemente son ¿cuántas? 50, ¿cierto? Y 50 dividido en 300, entonces eso nos da ¿cuánto? 0,1666 aproximado sería 10. Entonces lo aproximamos a 0,17. ¿Claro? Entonces de ahí salió ese 0,17. Y la probabilidad de que sea mujer, 0,4. ¿Por qué 0,4? Pues porque serían 120 dividido en 300, ¿sí? Que sería 0,4. ¿Qué podemos concluir? Que eso nos dio 42,5%. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntaban? ¿Quién tiene mayor probabilidad de ser fumador? ¿Los hombres o las mujeres? Pues lógicamente los hombres, ¿cierto? Porque se aproxima a un 67% y aquí apenas al 43%. Entonces, más probable que los hombres fumen. Ya para terminar, que yo quiero calcularlo ahora que no fumadores, ¿sí? Porque yo no utilicé esta columna, ¿sí? Entonces yo no utilicé esta. Pues fácil, se puede calcular así como les dije acá. No fumadores, NF. Entonces lo único que hacen acá es cambiar NF, ¿sí? Y aquí NF. Y puedo calcularlo así. NF, dado que es hombre, entonces aquí la intersección, dado que es hombre, no fumador, sería 60 dividido en 300. Y aquí
hombre sería la misma, 0,6. Y aquí lo único que cambiaría, que no sea fumador dado que es mujer, entonces sería 70, probabilidad de 70 y en 300 la colocan acá arriba y lo tenemos. Y les aseguro que van a encontrar la probabilidad complementaria. ¿Qué significa eso? Que P más Q es igual a 100%. Y eso fue lo que yo dije al principio. Entonces, ¿cómo así? Entonces yo les dije que tienen 60% de ganar, ¿sí? Entonces, si tienen 60% de ganar, pues van a tener 40% de perder. Si P es 60%, entonces Q va a ser 40%. Si aquí P, que tiene el 50% de ganar, pues tiene la misma probabilidad de perder, porque 50 y 50 nos da 100. Entonces, si ustedes hacen eso con no fumador, pues les va a dar esto invertido. Listo, los numeritos que le falta aquí para llegar a 100 y aquí también para llegar a 100. Listo, muchachos. Eso es la probabilidad condicional. Dudas, preguntas, inquietudes, algo que no hayan entendido. ¿A eso no se le saca alguna conclusión? Así como, por ejemplo, como se Sí, hacía sí. con los percentiles, deciles, solamente es así básico y ya, como lo muestra acá. Pues lo que pasa es que esos son problemas, entonces pues la conclusión es responder esa pregunta, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, aquí nos dicen, ¿quién tiene mayor probabilidad de ser fumador, los hombres o no? Entonces aquí la conclusión sería, o la respuesta sería, es más probable que los hombres fumen. Listo, pues ¿por qué? Ya, pues lógicamente revisamos los porcentajes y O sea, no es tanto de análisis, sino pues solamente mirar los resultados y sí, ya. en este caso sí, ¿sí? Aunque hay problemas de problemas, Mauricio, hay unos problemas que ya se meten tres, cuatro variables y lo que hacen es un poco de intersecciones, porque es que, aunque no lo crean, esto es una sucesión y esto lo generaliza el teorema de Bayes. Y el teorema de Bayes está generalizado también por otras cosas. ¿Sí? Entonces, bueno. Muchachos, entonces ahorita les subo, voy a dejar de compartir pantalla. Y dejamos la grabación hasta acá.